Pues esta circunstancia vamos a tratar de analizarla esta noche con nuestros invitados a esta mesa de discusión, a esta mesa de diálogo. Están ya pues a punto de conectarse a este programa. Insisto, vamos a tener una anomalía en el curso tradicional de esta emisión, porque prácticamente estamos esperando que el presidente de Morena dé a conocer en cualquier momento en conferencia de prensa esta definición de las casas encuestadoras que habrán de llevar a cabo la encuesta madre, pero intentaremos, pues en la medida de lo posible, que esto no nos atropelle en gran medida. Así que le doy la bienvenida ya, sin más preámbulo, a los tres invitados a esta mesa. Julio Broniman, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Miguel Martín y Kurt Hatchback, muchas gracias a los tres. Y una disculpa de antemano si de repente tenemos que abrir un cortón. Lo que está ocurriendo hoy en Morena pues impacta directamente en el país. Julio, ¿cuál es tu lectura sobre este escenario que se abrió a partir de lo que ayer dijo e hizo Marcelo Ebrard? Perdón, ya estoy. Primero que nada, muy buenas tardes, ya casi noches, pues a todos los compañeros que están en el panel. Como siempre, un gusto y un honor estar aquí en Sin Censura, y desde luego un saludo y un abrazo a la distancia a toda la audiencia que está conectada y que está atenta a esta transmisión. Y bueno, pues así es, Luis Guillermo, con relación a la pregunta que tú estás haciendo, pues es un tema que se ha estado tocando en distintas redes sociales prácticamente desde el mediodía de ayer. Es un asunto que no nada más ha simbrado dentro de lo que viene siendo la vida política, de lo que viene siendo el partido como tal, sino también hay otros sectores de la población que también de alguna manera han volteado a ver y a preguntarse qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, con relación a esto, yo quiero mencionar que a mí en lo personal, y lo digo a título personal, a mí no se me hace ajena la postura que está tomando Marcelo Ebrard al respecto, porque simple y sencillamente hagan de cuenta que estoy escuchando a Camacho Solís cuando las cosas no salían como él quería en su momento. Y lo menciono porque Marcelo Ebrard pues, fue pupilo y fue una persona muy cercana al PRI de Camacho Solís. Entonces, después de una larga temporada en el PRI, hemos visto un Marcelo Ebrard que ha estado militando en distintos partidos políticos, en distintas fuerzas, con distintas corrientes o ideologías, como lo viene siendo el Verde Ecologista en su momento, Movimiento Ciudadano, estuvo también dentro de las filas del PRD. También por ahí tuvo una breve participación y un breve tiempo, creo que no fue más que un poquito más de un año, de un partido político que él mismo estuvo impulsando, para finalmente terminar aquí en lo que viene siendo el Movimiento de Regeneración Nacional. Con relación a la postura que él ha tomado al respecto, yo recuerdo que cuando él dejó de estar al frente como autoridad dentro de lo que es el gobierno de la Ciudad de México, de aquel entonces, sí hubo un ataque y una guerra sucia, un embate mediático en contra de él. Recordemos que él tuvo que salir del país y prácticamente tuvo que estar una larga temporada en Francia, y pues digo, se oye muy feo, pero pues lo estaban tratando de ubicar, había una serie de señalamientos en su contra. ¿Y quién es el que lo va a traer al país? ¿Quién es el que de alguna manera va a limpiar su nombre y va a meter las manos al fuego por él y prácticamente abrirle la oportunidad, darle nuevamente la oportunidad de tener una participación completamente abierta, una participación pública dentro de lo que viene siendo la política en esta cuarta transformación? Pues es el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con lo que está haciendo ahorita Marcelo Ebrard, recordemos que él fue prácticamente el primero, siempre ha sido el primero en querer tomar la iniciativa
a manera de querer marcar como una especie de tendencia. No sé si para bien o para mal, pero creo que es parte de su estrategia. Pero en esta estrategia, porque realmente si él pretende que con esto lo van ahora sí que puede incrementar su popularidad o algo así, yo creo y considero que simple y sencillamente se está metiendo solito un autogol. Ahí el equipo cercano que tenga de asesores, no sé qué le estén diciendo, no sé cómo lo estén asesorando, pero a mí en lo personal esta estrategia de salir, y lo voy a decir así de fácil, es como tirarse al piso para ver quién lo recoge. Pero creo que lejos de que lo vayan a recoger, más bien lo pueden llegar a pisotear. Ahora, dice cosas muy ciertas. Sabemos perfectamente que desde que empezó todo este proceso, se firmó un acuerdo, el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. Es un documento donde vienen términos generales, etapas, fechas, plazos, registros de aspirantes, recorridos de los aspirantes, encuestas, bueno, y los resultados. No es un documento que se publicó en las redes sociales, y si analizamos ese documento, pues yo creo que en parte puede tener cierta razón en mencionar algunos puntos relacionados a lo que han estado haciendo, bueno, más bien Claudia Sheinbaum, porque él en ningún momento se toma la molestia de hablar de Adán Augusto, que se me hace una desatención. Si estamos o no de acuerdo con Adán Augusto, pues finalmente le está compitiendo, ¿no? Noroña, omite a Noroña por completo también, y estamos hablando que estos dos también son pilares dentro de lo que viene siendo este movimiento, ¿no? Y también es una desatención, aunque no nos guste, porque yo sé que muchos de nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo con el actuar y el proceder de este Ricardo Monreal y desde luego con el dichoso Güero Velasco, pues si ya están dentro de esta etapa, de esta recta casi final para participar, a ver quién se va a quedar al frente de lo que es. Aquí tenemos esta imagen, ahí están los 6. Entonces, de alguna manera, yo creo que aquí Marcelo Ebrard simple y sencillamente señala a Claudia Sheinbaum porque siente pasos en la azotea por Claudia Sheinbaum. Y es una desatención por completo lo que está haciendo hacia los demás aspirantes. Estemos de acuerdo con ellos, nos gusten, nos agraden o no, finalmente están dentro del movimiento. ¿Ok? Ahora, de que Marcelo pueda moverse, hacer un movimiento lateral y unirse hacia otras fuerzas políticas, pues ya lo mencionó Noroña, ya se ha dicho mucho en redes sociales. Creo que no sería ajeno o no sería extraño que se lanzara, no por la coalición, por esta alianza de la oposición de Claudio González X, no, más bien creo que todo puede apuntar a que posiblemente se acerque o ya tenga negociaciones con la gente de Movimiento Ciudadano, porque finalmente él fue parte de ese partido en un pasado no muy lejano. Pero bueno, este es mi comentario. Ahí está, pues la pregunta que lanza Julio Broniman. Miguel Martín, perdóname, un gusto saludarte y también un gusto integrarte a esta conversación. Me pregunto, como decía Julio, Ebrard se equivocó con su estrategia y le está resultando contraproducente. En vez de que lo levanten ahora que se cayó, lo van a pisotear. ¿Tú qué opinas? Gracias, Luis Guillermo. Y sí, pues mi posición en el fútbol nunca fue portero. Pero... A mí me dicen Luis Miguel, así que no te imaginarás. Sí, así pasa. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que un buen termómetro, muy inmediato, y que por cierto, pues nos ahorra el gasto en grandilocuentes encuestas precisamente en empresas. El termómetro inmediato, pues es el chat. Estamos nosotros monitoreando el chat, pues no vemos a alguien que surja por Marcelo Ebrard, no vemos a alguien que realmente le esté dando su apoyo o que esté considerando que fue una movida inteligente por parte
de que finalmente se trata esto de estrategia, finalmente se trata de probablemente esta decisión que tomó, pues la tomó junto con sus asesores y la tomó junto con algunas otras personas que van con él, pero a muerte, ¿no? En el proyecto. Probablemente de su famoso war room, de su cuarto de guerra, pues salió esta decisión de hacer señalamientos, como bien lo dice Julio, pues de cierta manera hasta ser un poco excluyente, ¿no? Como decir, pues a los de abajo, en teoría abajo, no importan, los que vienen atrás en la encuesta no importan, sino que nada más es entre Claudia y yo, y a Claudia la están consintiendo de más, a Claudia la están posicionando. No creo yo creo que este tipo de cuestiones se hacen a posteriori, ¿no? Yo creo que compites desde el primer momento, pues con las condiciones que están dadas, con las condiciones que aceptaste, y creo que fue una imprudencia, fue una gran imprudencia porque como les digo, pues aquí tenemos al chat que nos está dando la muestra y creo que es una muestra significativa importante en términos estadísticos, porque pues es un chat muy nutrido y aparte pues de gente muy involucrada en el movimiento, y yo considero que escuchando la voz del pueblo, pues Marcelo simplemente se equivocó. Algunos dicen se lo cargó el payaso, otros dicen cavó su tumba y demás, phrasal verbos compuestos que tenemos en español para cosas tan peculiares como esa, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que el camino de Marcelo Ebrard pues ya no va a ser el mismo en el resto del proceso. Es un proceso que nosotros al principio decíamos, pues a lo mejor va a ser cortito, qué bueno que sea un proceso corto, qué bueno que no lo hayan prolongado demasiado para que pues no desgaste al movimiento, para que no haya una desbandada, no haya una atomización de quienes finalmente tenemos que ir juntos y eso es lo que ha sucedido un poco. Creo que sobre todo en este momento es Marcelo, en algunos momentos ha sido Noroña, en otros momentos ha sido Ricardo Monreal y en este caso pues la exclusión sí es pues aposta. ¿Por qué? Porque cuando me refiero a ellos es que ellos sí se han quejado mucho, sí se han tirado al piso, se han hecho señalamientos directos, algunos señalamientos directos que si lo sacáramos si lo pusiéramos en otro contexto, pues parecería que no estamos oyendo a un obradorista, parecería que no estamos oyendo a un continuador, a un potencial continuador de la Cuarta Transformación. Entonces, a pesar de que el proceso fue relativamente corto o se diseñó como corto, pues creo que algunos hicieron lo necesario para atomizar el movimiento, para desgastar incluso la relación con el propio presidente y para decepcionar a algunos que pues van a salir en desbandada. No se sabe si hacia la apatía, si hacia el abstencionismo o incluso hacia la derecha, ¿no? Porque pues no se sabe, esto es muy, muy aleatorio, pero pues sin duda creo que Marcelo Ebrard rompió el código de cierta manera. El tiempo yo creo que ya nos dirá si esto fue un acto de valentía o un berrinche, pero por lo pronto, y si nos remitimos, como les digo, pues a lo que dice el pueblo, que finalmente es para quien se trabaja y eso no se debe de olvidar en ningún momento, pues si nos ceñimos a eso, pues la movida de Marcelo Ebrard no fue la más inteligente y creo que al contrario, pues va a operar en contra de su propia precandidatura. Ahí también habría que preguntar, Kurt, si esta decisión, que como dice Miguel, pues podría ir a contracorriente de los propios intereses de Ebrard, va a significar pues el preámbulo de una ruptura. ¿Tú ves en este escenario la posibilidad de una escisión en el movimiento de transformación? ¿Escuchas, ves la posibilidad de que se rompa esta de por sí muy disímbola unión en la Cuarta Transformación y el éxodo de ebrardistas hacia otros movimientos políticos? Estamos... Creo que tienen esta. ¿Qué es ¿Ya? Ok. Esa es la gran pregunta. Y pues, bueno, antes que nada, un saludo, Luis Guillermo. Pues un gusto coincidir contigo.
y con mis estimados amigos, pues Julio y Miguel Martín, ¿no? Pues para intentar contestar la pregunta, yo diría, antes que nada, que creo que más o menos el partido está funcionando como debería funcionar, ¿no? Como han señalado mis compañeros, pues Ebrard, pues se pasó, ¿no? Pero los demás candidatos no lo acompañaron en eso. Básicamente lo han dejado solo en Claro. esto. Yo creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? Adán Augusto dijo que hay que respetar el proceso, ¿no? Noroña, pues, ha tenido palabras muy fuertes acerca de lo que dijo Ebrard. E incluso Monreal dijo en algún momento, bueno, y luego, pues, básicamente que parece que no está yendo por ese camino, tampoco. Entonces, parece que, ¿no? El partido está funcionando aislando Ebrard en esa situación, ¿no? No veo una ruptura inminente ¿no? en esos términos, ¿no? El partido, el proceso tal como se estableció está funcionando en el sentido de que todos firmaron, ¿no? Al principio aceptaron las condiciones y ahora están, ¿no? En esto de escoger las casas, las encuestadoras, ¿no? Y yo creo que pues esa es una lectura que podemos darle, ¿no? Una lectura es que Ebrard pues acepta que está en segundo lugar, de hecho está actuando como un clásico candidato de segundo lugar en muchas situaciones, ¿no? Incluso en otros países, que es cuestionar la validez del proceso. El problema es que él cuestiona la validez del proceso no desde el principio, sino ahora que las encuestas se han solidificado en su contra. Incluso la brecha entre Sheinbaum y él ha crecido un poco en esas semanas. Entonces, en lugar de parecer una crítica propositiva, con principios, parece nada más interesada, ¿no? Es decir, esperar a que las encuestas se solidifiquen en tu contra y ahí sí atacar las encuestas no me parece una estrategia muy sensata porque parece ser interesado, ¿no? Parece ser alguien que está perdiendo y pues ahí sí quiere pues romper hasta cierto punto, o más amenazar con romper, ¿no? Porque podría ser que nada más está intentando vender caro su amor para ver lo que puede conseguir, ¿no? En la siguiente configuración, ¿no? En un gobierno de Sheinbaum o en el Senado, o en donde, para él y para su gente, en donde termine llegando, ¿no? Lo veo muy difícil que él salga, ¿no? Monreal intentó hacerlo hace unos meses, le salió muy mal, ¿no? Obviamente, los comentarios de Ebrard no han caído bien al grueso de los morenistas, ¿no? Y creo que si él intentara salir ahora a Movimiento Ciudadano, ¿no? Incluso dicen, pues estaban dando brazaletes color naranja en el evento y no sé qué cosa. Pues llegaría a Movimiento Ciudadano con un capital político muy reducido, ¿no? Y sería visto como, pues, traidor al movimiento, ¿no? Entonces, sería mucho para ganar bastante poco, ¿no? Lo que ganaría, pues el que ganaría sería el Movimiento Ciudadano como partido, ¿no? Ellos encantados, ¿no? Como Marcelo Ebrard como candidato, difícilmente veo una ventaja para él ahí, pero pues nada está cantado en la política, ¿no? Puede que él decide acatar ahora, pero luego en enero intenta hacer algo, ¿no? O en febrero, es decir, estas cosas nunca se resuelven de una vez por todas. Claro. Como bien dice pues mi amigo César Faz, la política es un oficio constante, ¿no? Entonces, apagas un fuego ahorita, pero puede volverse a encender en otro momento, ¿no? Pero yo creo que definitivamente no fue un movimiento pensado y muestra una sorprendente falta de tino político, de esperar hasta que las encuestas no te favorecen para decir no me gustan las encuestas, ¿no? No me parece que esté funcionando como él haya querido. Aquí también habría que analizar el impacto que va a tener principalmente
en los sectores opositores. Julio, ¿tú crees que esta decisión de Ebrard y esta especie de cisma que pudo haber provocado al interior de Morena impacte de manera positiva o de manera favorable a la oposición, donde prácticamente están en las mismas? Bueno, mira, fíjate que esta pregunta es una excelente pregunta, Luis Guillermo. Qué bueno que la haces este planteamiento, vamos a desarrollarlo así como tal. La oposición, hemos visto que en las redes sociales se le ha dicho, hasta con un hashtag, la oposición moralmente derrotada, y se han utilizado otro tipo, incluso hasta de palabras y modos antisonantes para referirnos a lo que viene siendo la actual oposición hasta el día de hoy, ¿no? Pero si aquí estamos viendo que dentro del movimiento se ha estado manejando un planteamiento de una revolución de conciencias, de una revolución moral, de una unidad, pues definitivamente este tipo de actitudes, que Marcelo está en su derecho de hacerlo, pues lejos de fomentar una unidad, yo considero que simple y sencillamente están generando un parteaguas. Así, se está haciendo una fisura que de alguna manera es inevitable, es parte del crecimiento de un movimiento, ¿ok? El presidente ha dicho en repetidas ocasiones, y de hecho, si nos ponemos a analizar varios sucesos a lo largo de la historia del pasado prácticamente inmediato, no nada más a principios de este siglo, sino también a finales del siglo XX, mediados y principios del mismo siglo XX, me refiero a la Revolución Mexicana, muchos de los que estaban dentro del mismo bando, una vez que de alguna manera terminaba lo que ahora conocemos como etapas en el movimiento revolucionario, pues de repente se convertían, muchos que estaban en el mismo bando, muchos de ellos se volvían o se convertían en opuestos, y venía como un conflicto interno por una especie de cotas de poder, a ver quién finalmente se iba a quedar con esa parte de poder que creían merecer, porque habían luchado más, otros porque habían luchado menos, y esto viene sucediendo a lo largo de todo lo que es la historia del México en la primera mitad y segunda mitad del siglo XX y hasta ahorita, ¿no? Y un ejemplo muy claro y tangible lo estamos viendo hasta ahorita. Lo que yo me refiero es que esto es una condición normal en el comportamiento del ser humano, ¿no? Si hacemos un análisis un tanto sociológico, antropológico, inclusive nos vamos a datos históricos, pues ejemplos los vamos a tener muchos, ¿no? Ahora, con relación a lo que viene pasando o qué puede suceder con la oposición, estamos viendo que tenemos una oposición que simple y sencillamente entre ellos mismos no pichan, no cachan y no dejan batear. De alguna manera la tenemos papita, de este lado. Por lo tanto, yo en lo personal considero que es una lástima que este tipo de situaciones estén sucediendo. Por lo tanto, si está pasando esto, que es parte del crecimiento, es el momento idóneo para empezar a cernir el movimiento, para empezar a cribar, para empezar a hacer a un lado, de alguna manera, todo lo que no nos sirve para edificar precisamente lo que es y poder consolidar y tener un andamiaje más firme y más estable para lo que es esta cuarta transformación y esta revolución de las conciencias. Y me refiero, creo que ahora sí es el momento para prestar atención, y como lo he dicho en distintos medios y en otros espacios, es el momento de prestar atención y no darles la oportunidad a un montón de neoliberales disfrazados de chalequito guinda que simple y sencillamente están de alguna forma colonizando el movimiento. Y muchos de ellos inclusive pueden estar cerca de algunos, si no es que de todas y cada una de las corcholatas. Entonces, el impacto que pueda tener esto con relación a la oposición, yo creo que de alguna manera no es que los ponga en ventaja, no los va a poner en ventaja, pero simple y sencillamente esperemos que esto no represente una oportunidad como para que se puedan colar, aún más de lo que ya están. Ahora, debemos de tomar en cuenta también cuál es el perfil de muchos
de los seguidores de Marcelo Ebrard. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios aquí dentro de la Ciudad de México en mi día a día, y no es que sean tantos, me encuentro más gente que apoya a Claudia Sheinbaum, que apoyan a Dan Augusto o que apoyan a Noroña. Uh-huh. Pero a Marcelo no me encuentro con tantos, pero definitivamente los que me he encontrado y lo que yo he escuchado por a viva voz, ahora sí que directamente de ellos, es que no les parece, no les cae bien Andrés Manuel, se expresan de muy mala manera, no están de acuerdo con las políticas de la Cuarta Transformación, no quieren saber absolutamente nada de Morena, pero a falta de un candidato sólido por parte de la oposición, están dispuestos a votar por Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque se sienten más identificados con él. El apellido, Marcelo Ebrard Casaubon, es alto, es blanco, maneja varios idiomas, de alguna forma fue como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, pues tampoco vamos a decir que tuvo un mal desempeño, hubo cosas muy buenas y otras, pues, algunas que se quedaron quizás un tanto pendientes, pero ese es el motivo por el cual ellos se inclinan, porque se sienten identificados, porque lo consideran que él es uno de ellos y no ellos parte de un movimiento. Entonces creo que esto puede ser un momento donde ciertos personajes de la oposición de alguna manera puedan de alguna forma sentirse quizás un poco más identificados, porque pues están viendo que de alguna manera se pudiera llegar a generar una posible ruptura por parte de Marcelo con el movimiento. Es cuanto. Hay quienes dicen, estimado Miguel, hay quienes dicen que una inminente ruptura de Marcelo Ebrard impactaría directamente en la candidatura opositora, que vería disminuido su caudal de votos, porque la figura de Marcelo Ebrard, como bien dice Julio, concita principalmente a muchas que no coinciden plenamente con el progresismo de la 4T y están un poquito más cargados hacia la derecha. ¿Tú crees que esto tenga un impacto realmente? Pues yo creo que primero en la decisión que puede haber con nuestro propio movimiento vamos a ver qué tanto impacta. Yo no lo pondría tanto como un cisma porque yo creo que más bien va a ser, yo considero que sería como más bien el desprendimiento de un cachito, pero no el desgajamiento de un iceberg. Así lo considero yo, porque el capital político de Marcelo pues realmente no es muy grande. Realmente, aunque él siempre ha tenido aspiraciones muy grandes, pues si hubiera tenido un capital político sólido, por ejemplo, en el 2012, cuando dentro de la encuesta del PRD compitió en el proceso precisamente contra el propio Andrés Manuel López Obrador, cuya figura se habían los medios encargado de desgastarla, lo habían parodiado y ridiculizado, sobre todo en Televisa, hasta decir basta. Y aún así, en medio de todo esto, pues la popularidad, el arrastre del pueblo, precisamente, valga la redundancia, que seguía teniendo Andrés Manuel, pues fue suficiente incluso para ganarle a Marcelo Ebrard, que venía de una gestión bastante convincente. Y no pudo en ese momento. En este momento, pues a lo mejor él pensaba que haciendo una muy buena gestión también como canciller, apuntándose ciertos goles, ciertos home runs, con lo de, por ejemplo, las negociaciones con Estados Unidos, parar el problema de los aranceles, por supuesto, pues esa operación casi de película, ¿no? Para salvar a Evo Morales, pues él pensaba que todo eso le iba a ir juntando puntos y capital político, y aparte, tiene razón Julio, pues apoyándose también en esa noción que subyace siempre en los mexicanos colonizados, ¿no? De que alguien blanco, políglota, con un apellido de Europa Central, poco común, pues ofrece mayor preparación, entre comillas, ¿no? Así como nos lo han vendido en los medios. Pero pues ya vimos que los parámetros son otros, que la gente no responde a eso.
y que pues tampoco creo que por eso tenga tanto arrastre, y por eso creo que su escisión, su desprendimiento, pues no es tanto como un cisma, no es tanto como partir el movimiento en dos. Yo digo que más bien pues es el desprendimiento, les digo, pues de un cachito, ¿no? De un cachito del movimiento, que creo que este mismo puede continuar sin él, sin problema alguno. Ahora, ¿qué tanto le sirve este capital político a la derecha? Pues yo digo que tampoco mucho, porque hay gente que confía en Marcelo Ebrard mientras Marcelo Ebrard sea parte de este movimiento, pero no creo que haya marcelistas irredentos, ebrardistas irredentos, que digan, sí, yo con Ebrard, incluso si funda el partido fascista, o si incluso funda o se va al partido hitleriano, que no existe afortunadamente en México, y si lo hay no tiene registro, pero no creo que haya unos ebrardistas así de hueso colorado que no razonen, que solo se vayan con la figura, con el personaje, ¿no? Creo que el propio Marcelo Ebrard va a perder capital político si se va a otro movimiento. Y las otras personas de la oposición, o bien los adeptos de la oposición, pues tampoco les va a hacer gracia que venga aquel que negoció las vacunas rusas, ¿no? La Sputnik, que también tuvo campaña negra. No les va a hacer gracia el que trajo al criminal confeso Evo Morales. O sea, también estaríamos un poco, si de este lado hablamos, pues de ciudadanos que meditan muy bien su voto y sus preferencias, porque están bien informados y politizados, pues del otro lado puede haber uno que otro por ahí bien informado y politizado, y que por congruencia no reciba a Ebrard con los brazos abiertos. Entonces, en este sentido y bajo estas circunstancias, yo considero que ese desprendimiento de ese pedacito, de esa hoja al viento, que sería lo que representaría la partida de Marcelo Ebrard, que sería más una cuestión otoñal, una hojita que se desprende y se va por el viento, pues no creo que le reditúe ni a él como personaje político, ni tampoco al posible movimiento al que se adhiera, porque pues ¿de dónde viene? O sea, de un día para otro no le van a perdonar estas cosas que para nosotros son un triunfo del movimiento, pero para estas personas pues les hizo arder partes del cuerpo inenarrables. Entonces, pues yo creo que ahí va a quedar Ebrard con esto que él mismo está haciendo, que es un movimiento desesperado, se le está jugando, y si le sale, pues qué bien para él, pero lo más probable es que no le salga, y entonces, pues yo creo que ya no va a tener algún futuro político importante, y menos dentro de este propio movimiento. Aquí entonces la pregunta me parece más que pertinente, Kurt. ¿Quién gana con este dislate ebrardista? ¿Quién gana con esta rabieta? ¿Quién gana con este movimiento? Si no se beneficia Marcelo Ebrard, si no se beneficia Morena, si prácticamente no tendría un impacto positivo en la oposición, ¿quién ganó con lo que ha ocurrido en estas horas, en este movimiento y en este partido? Creo que tenemos un pequeño problemita. Ahora sí, ¿no? Exacto, Kurt. Ok, se me tenían en mute ahí, ¿no? Por güero y políglota fue Miguel Martín, lo sé. Of course it was me. Por tener un apellido de Centro Europa, ¿no? Fue Ebrard. Ya estoy tomando nota. Pues es una muy buena pregunta. Mira, ese tipo de cosas nunca ayudan a un movimiento. Como bien dijo Noroña, ¿no? Y yo creo que de manera muy elocuente, justo en un momento en que la derecha está atacando al movimiento por esta ridiculez de los libros de texto, ¿no? Ahora sí, el PAN regresando a sus raíces básicamente fascistas de quema libros, ¿no? Xochitl iba a ser pues el ex-trotskista candidata, ahora están regresando realmente a quienes realmente son unos quemalibros.
justo cuando la derecha están en varios estados intentando impedir que los estudiantes tengan libros de texto para estudiar, ¿no? En Chihuahua, en otros estados, ¿no? Justo cuando ha habido en esos meses, ¿no? Esta embestida de lawfare, pues la Suprema Corte invalidando leyes, encontrando problemas de puntos y comas para invalidar leyes, es decir, invadiendo el proceso, el dominio legislativo. Todo esto que un movimiento de izquierda siempre tiene que enfrentar. Es muy difícil ser de izquierda, es decir, la derecha tiene el dinero, tiene los poderes fácticos, tiene Estados Unidos a su lado, tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene las empresas calificadoras, Moody's y todo eso, tiene la prensa nacional, tiene la prensa internacional. Es muy fácil ser de derecha. Puedes ser alguien mediocre y llegar a la presidencia por la derecha, porque tienen todo esto atrás de ti. Es mucho más difícil ser de parte del pueblo, ¿no? Y llegar al poder, porque el poder fue hecho para ellos, ¿no? Por y para ellos, ¿no? Entonces, llegar al castillo desde la izquierda, pues tienes que tener todo el pueblo movilizados, ¿no? Y militante, ¿no? Que ha sido, obviamente, pues, la gran virtud de este movimiento. Y cada vez que hay ese tipo de rabietas, como bien lo mencionas, pues debilita el movimiento. ¿Cómo no? Si Ebrard sale y dice que pues están ayudando a Claudia desde el gobierno federal y las encuestas y eso, el otro, pues esto está obviamente dando amunición a la oposición. ¿Es el fin del mundo? No, no creo. Yo creo que, como dije en mi primera intervención, es un comportamiento muy típico de alguien que está en un segundo lugar sin miras de poder rebasar, ¿no? a la puntera, ¿no? O en este caso, ¿no? Entonces, es algo incluso que podemos decir que era algo esperado, ¿no? Creo que pues no fue muy bien pensado de hacerlo en este momento, pero bueno, así allá eso, ¿no? Y como dije, yo creo que el partido está funcionando como debería, que es no sobrereaccionar y todos los candidatos pues están respaldando el proceso, ¿no? Dejando hablar básicamente sobre eso. Entonces, tanto el acto en sí puede ser esperado, pero lo que es mejor es la reacción que se está viendo por parte de los demás candidatos en sí. Y es un trabajo básicamente de contención, ¿no? Porque lo que no hay que hacer es sobrereaccionar a esto y empezar esta guerra de redes sociales entre ebradistas y no ebradistas y pues obviamente todos los otros partidarios de otras personas, ¿no? Es decir, si Ebrard hizo un error, hizo algo mal, que a todas luces, sí, pues esto habla por él, ¿no? No es necesario entrar, yo creo, en redes sociales y estar ahí desde las bases dándose de cabezazos, ¿no? Porque en algunas semanas, cuando esta encuesta termina, pues todo el movimiento va a tener que volverse a unir, ¿no? Y enfrentar el asunto de los libros de texto, y enfrentar el asunto de la Suprema Corte y la necesidad de una reforma judicial, y enfrentar el asunto del injerencismo de los Estados Unidos, ¿no? Y enfrentar el asunto de la soberanía energética y alimentaria y el sector salud, ¿no? Es decir, tantas reformas que quedan pendientes, ¿no? Que van a necesitar un movimiento unificado. Si quieren un plan C, llegar a una mayoría calificada, van a necesitar las ebradistas, ¿no? Por pocos que sean, de pues adherirse, votar, ¿no? Entonces, es decir, ventilar el asunto claramente, pero no entrar tanto así, que los ánimos se calienten tanto que la posterior operación cicatriz pues no se puede dar, como se va a tener que dar, ¿no? Obviamente, si Ebrard va a Movimiento Ciudadano, pues todo lo que dije se invalida, ¿no? Antes disparate, ¿no? Luego sí, se llueve con él, con todo, ¿no? Pero mientras tanto, pues recordemos el plan C. Es decir, ahorita yo vi en la encuesta de El País Encol, ¿no? Morena está en 60%. Está bastante bien,
¿no? Comparado con la izquierda en casi el resto del mundo, es realmente bien, 60%, pero la mayoría calificada necesita 66%, 67%. Todavía no está, el movimiento todavía no está ahí. 60% está muy chingón por usar la palabra, pero necesita otro 6-7%. Y esto va a requerir mucha unidad para llegar a esta meta. Vamos a tener ahora que cerrar la conversación en la espera de esta inminente acción del Partido Moreno, pero antes quiero Julio, la presencia y pues invitarte a que nos compartas tus redes sociales y dónde te puede ubicar la gente, por supuesto, con la disculpa de cortar abruptamente esta conversación. Bueno, sí, ¿me escucho? Sí, sí. Sí, bueno, no pasa nada, yo sé que así es esto, estamos en espera de posiblemente una intervención por parte de Mario Delgado, como bien Luis Guillermo lo mencionaste hace rato al iniciar prácticamente la transmisión, y bueno, pues primero que nada es un gusto, es un honor estar compartiendo esta mesa de análisis, desde luego contigo, Luis, con Miguel, y desde luego con Kurt, ¿no? Entonces, que no es la primera vez que ya me toca hablar con ellos, la verdad es un gusto. Miguel, un abrazo a la distancia. Kurt, nuevamente un abrazo. Y bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden encontrar antes Twitter, ahora como @César_Bro. Y desde luego, pues un saludo y un abrazo a la distancia a toda la audiencia que está pendiente y atentos a esta transmisión. Una disculpa, querido Julio, tuvimos ahí un pequeño problema técnico y estaba en la imagen Miguel, así que Miguel, pues igual muchas gracias por haber estado aquí, una disculpa por estos inconvenientes. Redes sociales, estimado Miguel. Claro, Luis Guillermo, muchas gracias. Y sí, pues es que los en vivos así no tienen palabra de honor los en vivos y menos estos programas de streaming. Pero pues sí, nos despedimos con mucho gusto. Pues ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Me encuentran también en X como @Miguel Martín, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Pueden leerme en Regeneración y en los Reporteros MX, sobre todo en Regeneración, donde publico aparte de una columna política, una cultural. También encontrar mi libro, La Primavera Digital Mexicana, en Amazon. E igualmente lo pueden, bueno, eso para quien esté fuera de México, lo pueden adquirir directamente conmigo por mensaje en redes sociales, si están dentro de México, y les hago llegar una copia dedicada. Y también quiero pues hacerles un anuncio, una invitación, a ver si ya recuperamos a la producción, ya me pueden poner la imagen, y si no, pues no hay problema. Para acudir con los ejidatarios del municipio de Melchor Ocampo este domingo de 8 a 12 por la mañana, para plantar árboles, que es un gran acto de nobleza. Este municipio de Melchor Ocampo, donde por cierto el ejido de Villa María está siendo amenazado porque algunas empresas le quieren poner una planchota de cemento, que sería un ecocidio, porque son lugares que nutren a la laguna de Zumpango. Entonces, pues los invitamos a que pues contrarrestemos esto, ¿no? El domingo a partir de las 8 de la mañana, para sembrar un árbol frutal en el municipio de Melchor Ocampo, en Villa María. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, coincidir con estos grandes analistas y, más que otra cosa, seres humanos, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y una disculpa también por estos inconvenientes técnicos. La tecnología no tiene palabra de honor, pero entre camaradas, entre amigos, entre compañeros, estos pequeños errores se dispensan, se disculpan. Así que te mando un abrazo con mucho aprecio. Y Kurt, pues también para despedirnos de esta mesa un poquito atropellada. ¿Tú dónde te encontramos, amigo? ¿Dónde podemos seguir tus puntos de vista?
algo está pasando ahí, se me hace que estamos sufriendo los embates de los ebrardistas, que nos están poniendo los duendes de la tecnología en contra, o a lo mejor soy yo, que luego siempre tengo problemas técnicos para transmitir en mis espacios. Estimado Kurt. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos, estimado. Ok, bueno, un placer coincidir contigo, Luis Guillermo, y con mis compañeros de la mesa. Pues ahí está mi Twitter, @KurtHackbarth. Yo también escribo para la revista Jacobin. Tengo un nuevo artículo que va a salir en algunos días acerca de, pues, el resultado de la medición de pobreza del Coneval. Y también tengo mi columna en la revista Sentido Común. Y chéquenme en Twitter, yo tengo unos tweets creo que interesantes de esta semana acerca del New York Times. Reportó todo absolutamente mal y incorrecto y malísimamente incorrecto acerca de, pues, la pobreza en México, ¿no? The New York Times afirmó que los programas de AMLO estaban dañando, injuriendo, agravando la pobreza en México. El Coneval mostró que fue todo el contrario. Entonces el New York Times quedó con huevo en la cara, como decimos en inglés, para que me vayan checando ahí en Twitter. Sus corresponsales desde Polanco no están al tanto del país, ¿no? Pues con eso, pues mando un saludo a todos, a Julio y Miguel Martín, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Kurt. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Julio. Una disculpa, insisto, por esta atropellada cuestión tecnológica que me impide, pues, reconocerles como se debe su tiempo, su conocimiento, su forma de hacernos entender lo que está ocurriendo en este país. Muchísimas gracias a nombre de Sin Censura y a nombre de Vicente Serrano, titular de este espacio. Y bueno, vamos ahora a la segunda mesa de esta noche. Antes de que en algún momento tengamos que cortar la transmisión, vamos a platicar sobre una cuestión sumamente importante que está ocurriendo en México y que Contralínea, nuestros amigos, nuestros aliados de Contralínea tienen en el vértice de su observación. El saqueo, la desaparición de archivos importantísimos de nuestra memoria histórica. Haremos un recuento de lo que está ocurriendo en este sentido. ¿Dónde están los archivos de la guerra sucia? ¿Dónde están los archivos de los orígenes del narcotráfico de esta era? ¿Dónde están los archivos de muchos hombres y mujeres fundamentales para entender la historia de la segunda mitad del siglo XX? Vamos a platicar con Sósimo Camacho y, por supuesto, después no se vaya usted a perder la conversación con Laura Barranco, periodista, activista y amiga de esta casa, que trae una dinámica de defensa de la ecología, de defensa del medio ambiente interesantísima. Así que vamos con esto, no se vaya.